Capítulo 656. Los creadores, traicionados por los suyos. Los Xel'Naga eran una raza de lo más peculiar. Vivían en el vacío y su esencia misma los unía allí. No podían irse fácilmente, solo enviaban avatares a través de fisuras al espacio real para caminar entre los mortales. Sin embargo, paradójicamente, su continuación dependió de los seres del espacio real. Cada vez que nacía un nuevo universo, enviaban sus avatares a su interior para sembrar las semillas de la vida. De entre esas innumerables especies, elegirían dos linajes destinados, uno de pura carne, otro de puro espíritu. A la hora señalada, los Xel'Naga despertarían. Unirían carne y espíritu. Y el mayor de su especie vertería su esencia en ellos, dando a luz a nuevos Xel'Naga. Hasta que se eligieran tales sucesores, cada Xel'Naga poseía vida eterna. Lo que significaba que, con cada nueva ascensión, un anciano perecería. A esto llamaron a su misión, el ciclo infinito. ¿Pero no era esto un trabajo interminable, solo quedarse quieto? Selene admitió ser un alma vulgar. En comparación con los miles de millones de años que pasaron los Xel'Naga dando a luz a un heredero, ella era una advenediza que surgió a través de una conquista violenta. Su visión era superficial, ella no podía simpatizar con su credo. Ella optó por verlo como una forma de reponer los linajes, evitando que la raza se estancara. Y entonces, el ciclo salió bastante bien. Hasta que, ya sea por senilidad o por ceguera, un anciano eligió a Amon, un traidor. Y así los Xel'Naga fueron destruidos. Hace mucho tiempo, Amon había sido un simple mortal de algún universo recién nacido, un joven brillante entre su gente. Por fortuna, su civilización había alcanzado pureza de esencia y forma, y así, en ese ciclo, fue elegido y ascendió como un nuevo y orgulloso Xel'Naga. Pero en el cumplimiento de su deber, el arrepentimiento echó raíces. Porque el verdadero cuerpo de un Xel'Naga no podría actuar fácilmente dentro del espacio real. Sus avatares dormían en el templo de la grieta de Ulnar, acumulando fuerza. Y así, a lo largo de eones de sueño, su mundo natal y su gente perecieron. Este era un destino que todo Xel'Naga debe soportar. Si despiertas demasiado pronto, te fallarán las fuerzas. Amon lo hizo. Se despertó temprano. Su desesperación por no poder salvar su casa lo consumió. Todo lo que había conocido se perdió para siempre. A lo largo de ciclos interminables, quedó reducido a un espectador del crecimiento del universo. Su tristeza se convirtió en odio. Resolvió deshacerlo todo. Por un tiempo. Buscaba sentir el éxtasis de la divinidad. En su arrogancia, mientras sus parientes dormían, Amon descendió sobre Ayur, el mundo natal de los Protoss. Caminó entre ellos, regalándoles tecnología, enseñándoles a dar forma a psiónicos, haciéndose pasar por su dios y maestro. Pero el precio de levantarse temprano aumentó. Su poder disminuyó. Para sostenerse, comenzó a extraer energía directamente de los Protoss. Entre ellos se extendieron las desapariciones y las muertes. Por fin, descartó toda pretensión, drenando abiertamente su esencia psiónica. Los Protoss se rebelaron. Amon abandonó Ayur, pero su intromisión dejó cicatrices. Los Protoss cayeron en su brutal Aeon of Strife. Aunque no lo hirió en carne, torció aún más su alma ya orgullosa y sensible hacia la corrupción. Cansado del ciclo, disgustado por su deber, Amon se obsesionó con acabar con todo. Destruiría la carne, destruiría el espíritu, destruiría a los propios Xel'Naga. Se dirigió a Cerus, lugar de nacimiento de los Zerg, y comenzó su trabajo. Les dio el vínculo psiónico, similar al Kala. A través de esto, creó la mente suprema. Los Zerg alterados, atados por una señal psiónica, obedecieron su voluntad eternamente. Y a la mente suprema, Amon le dio una única orden suprema, devorar a los Protoss. Así comenzó la guerra de Zerg y Protoss. En Cerus, solo una pequeña fracción de los Zerg percibió los diseños de Amon y se escondió. Estos Zerg, libre del vínculo psiónico, se hizo conocido como el Primal Zerg. Fue este mismo linaje de poder que Kerrigan dominó más tarde como la reina primordial de las espadas. Por fin, las perturbaciones psiónicas provocadas por las acciones de Amon despertaron a algunos Xel'Naga adormecidos. Descubrieron su traición y descendieron sobre Cerus para enfrentarlo. Fingiendo negociación. Amon, en cambio, lanzó una emboscada traicionera. Ordenó a los Zerg que atacaran, atrapando a sus parientes y consumiendo sus avatares. Aunque armado con estratagemas en capas contra los de su propia especie, superados en número,
el avatar de Amón en el espacio real finalmente fue destruido. Tanto él como los demás fueron desterrados al vacío. Las fortalezas caen más rápidamente desde dentro. Y la traición de uno mismo duele más profundamente. Amón, siendo Selnaga, conocía sus defectos y esencia mejor que nadie. Como un caído, los explotó sin piedad. Sus alteraciones específicas de los Zerg aseguraron que aquellos Selnaga consumidos por el enjambre tuvieran sus verdaderos cuerpos vacíos debilitados sin medida. Esperando pacientemente, atacó. Amón mató a todos sus parientes en el vacío, excepto a uno, el mayor y más poderoso, Horus. Agotado y reacio a morir juntos, encarceló a Horus y le robó su poder. Devorando la esencia de sus parientes caídos, Amón acechaba, reuniendo fuerzas, confiando en las contingencias que había sembrado en el espacio real para restaurar su avatar destruido. Y un día volver para aniquilar el cosmos. Hasta que llegó Selene. Para Amón, este dios exterior extranjero, cuyo deseo de destrucción superaba incluso el suyo, era una curiosidad. Quería ver cómo ella atravesaría el espacio real. Si ella entrara por la fuerza y destrozara el universo al hacerlo, él se alegraría. En cuanto a Sután, ¿se llama responsabilidad como creador y pastor de razas menores? Hacía mucho que lo había desechado. Pero Selene no actuó como esperaba. BZZZZM. Un brillo ardió a través del vacío sin estrellas. Cada cosecha exige su precio. Todo lo que existe se pesa y se mide. Para ganar, hay que pagar. ¿Cómo no puedes captar una verdad tan simple, Amón? Una mano pálida levantó una criatura híbrida que se retorcía. Su quitina tenía vetas violetas y marrones, su piel pálida estaba agrietada como corteza muerta. Se retorció desesperadamente. La mujer de cabello plateado y ojos carmesí sonrió levemente. Quebrar. Fue aplastado, aniquilado a temperaturas más allá del núcleo estelar, reducido a cenizas a nivel atómico, más limpio que cualquier llama limpiadora. Debo decir, Amón, que tu sentido de la estética es atroz. El vacío donde habían habitado los Selnaga no conocía estrellas ni mundos. Solo mareas de siónica escarlata, relámpagos carmesí tejiéndolo todo y rocas a la deriva, restos de algún antiguo trastorno. Y, sin embargo, no es estéril. Durante eones, las semillas que una vez sembraron los Selnaga habían dado fruto. Pero bajo el cuidado de Amón, toda la vida se torció. Lo despreciaba todo. Esas semillas se convirtieron en nada más que experimentos. La evolución guiada dio paso a una proliferación perversa. Los híbridos del vacío, abominaciones de Protoss y Zerg, se convirtieron en sus únicos habitantes. Selene levantó la mirada hacia el paisaje de pesadilla que tenía ante ella. Ahórrame tu lamentable sentimiento. Una sombra colosal rugió, su voz era una réplica retorcida y enloquecida. A su nivel, las palabras sobraban. La voluntad por sí sola fue suficiente para transmitir significado. Selene sonrió fríamente. Podía sentir el persistente anhelo de Amón por su mundo natal, su dolor enterrado. Pero eso no hizo nada para disminuir su desprecio. Acogía con agrado el ascenso y el poder, pero rechazaba el deber, ¿era eso? Al borde mismo de la ascensión, en el giro del ciclo, Amón lo había prometido. Había jurado cumplir con su deber. De lo contrario, el mayor de los Selnaga nunca le habría confiado su esencia. Entonces, ¿por qué solo tú, Amón, le diste la espalda? ¿Por qué aceptar la vida eterna, solo para romper el pacto que la concedía? Todos los Selnaga habían pasado por el mismo trato. Aceptaron lo que negaste. Tus excusas, a Selene, no eran más que pretextos. La extinción de los Selnaga fue una lección perfecta sobre la ceguera del cielo, los nobles asesinados, los viles triunfantes. Amón, para mí no eres más que un oportunista y un cobarde. Gracias. Tu historia me enseñó una verdad, la confianza nunca debe darse a la ligera. Sus palabras provocaron un rugido, cargado de rabia, rodando por el vacío. Como si todos los cielos le prestaran peso. ¿Te harías pasar por salvador de los Selnaga? Es ridículo. Rayos de sionicos aniquiladores surgieron, devastadores en energía y frecuencia, y cada lanza tenía el sabor de la fatalidad cósmica. Recorrieron distancias imposibles, deformando la ley misma. Selene se mantuvo erguida, impasible. ¿Un salvador? ¿Y por qué no? Llama la caída si así lo deseaba. Pero aquí, en medio de este vacío aullante, ella resplandecía como una diosa iluminada por el sol, radiante, resplandeciente, hermosa, cegadora.
Incluso su contorno brillaba con un brillo áureo, glorioso más allá de las palabras. Por eso le encantaba ejercer el poder del control de fuerzas fuertes. ¿Quién había dicho alguna vez que el sol era un símbolo del mal? ¿Debemos entonces exhibir nuestros rostros ante el cosmos? ¿Transmitir una batalla de dioses en vivo a través de las estrellas? Selene miró la corpulenta forma de Amón, como un pez hinchado flotando en el mar del vacío. Una cabeza hinchada como un pulpo, erizada de zarcillos, sin cuello, vagos rastros de humanidad. Ojos multifacéticos, un cuerpo obeso y gelatinoso, resbaladizo con rasgos piscínicos. Selene asintió para sí misma. Sí. Cualquiera que la confundiera con el dios maligno, y no con esta cosa, era un lunático. El tipo de lunático que sería sentenciado a trabajar en la minería de por vida, o a un pelotón de fusilamiento. Entonces los rayos ciónicos se apagaron. Como líneas de lápiz en un borrador, por vívidas que sean. Por feroz que fuera, un movimiento del borrador y desaparecieron. Junto con el ejército Amón había preparado tan meticulosamente. Una grieta de tono negro surgió y envolvió a los híbridos. En un instante, tanto ellos como el espacio que ocupaban dejaron de existir. El vacío quedó en silencio. Como si nunca hubiera existido nada. Un vacío más espantoso que la muerte. Te conozco. Tuedor. No eres un guerrero de la luz, ni un salvador. Eres un hipócrita, un carnicero. Un caído más retorcido que yo. Como tú. Eso decían todos los enemigos que alguna vez había aplastado, tirano, destructor, monstruo. Sus maldiciones marcaron surcos en sus oídos. Cada colonia con poderes más allá de lo mundano, ya sea por su mano o por la de sus legiones, puso su odio a sus pies. Por eso su aura, contenida o no, apestaba a aniquilación para aquellos lo suficientemente fuertes como para percibirla. Selene llevó la carga a la ligera. Las deudas de sangre no significaban nada para alguien que ya se estaba ahogando en ellas. Incluso mientras dividía su mente, leyendo las bases de datos del Imperio Terran, manejando el gobierno a través de su avatar, levantó un dedo. Silbido. Hilos alineados. Tu misión termina aquí. Atada al vacío, ¿tu voluntad perdura mientras dura? Entonces haré añicos el vacío mismo. Grieta. 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 Estalló una tormenta de fuerza atronadora. Al otro lado del velo negro del vacío, como si hubiera caído una guadaña colosal, se abrió una grieta. Se abrió de par en par, se expandió y colapsó, mientras la sangre y los gritos brotaban sin cesar. Capítulo 657, el día más largo del pueblo coral. Coral 4, Augustgrado. Vaya. Boom. Retumbar. Las explosiones se sucedieron una tras otra, como mazos golpeando la tierra. Una vez resplandeciente, la ciudad llena de flores y altas torres, brillando como el cielo mismo, se derrumbó una tras otra. Los escombros cubrían el suelo. Los cristales rotos fueron arrastrados por feroces ondas de choque y vendavales que azotaron las calles. Bajo la luz de las bolas de fuego, la tierra brillaba como el cristal. Las reflexiones mostraban una ciudad en llamas, un mundo llevado al límite. El tráfico quedó paralizado. Vehículos civiles abandonados atascaban las calles, mezclados con incendios. Restos retorcidos de naves militares, naves de ataque a tierra Banshee, cañoneras Liberate, cazas Viking, esparcidos por todas partes. Los cadáveres estaban tirados por las calles. Entre ellos se encontraban miembros amputados envueltos en una servoarmadura roja CMC-300. A juzgar por la escena, eran marines expulsados de sus transportes cuando fueron alcanzados y derribados. Un cartel apenas colgaba al borde de las ruinas. En su superficie carbonizada todavía se podía leer en negritas las palabras, «Bienvenidos al Gran Teatro Nacional de Augustgrado». En su base, se había abierto un agujero ardiente a través de la pared donde una vez se conectaba el edificio. Aquí habían caído los restos de un avión que se estaba desintegrando. El retorcido. El metal negro ardiendo estaba irreconocible, pero su piloto claramente tuvo mala suerte. Su mitad inferior todavía estaba atrapada en el marco irregular de la cabina, destrozada, con entrañas y tiras de carne conectando lo que quedaba de la parte superior de su cuerpo enterrada entre los escombros. Más allá, el otrora dorado Gran Teatro Nacional de Augustgrado yacía en ruinas. A lo lejos, los preciosos bloques de la Tierra del Rey, edificios como la Mensk 2 Sky Tower, el edificio industrial Procyon, el American Building, la sede de la Ras Company e incluso la sede de la UNN Coral News Network, no se habían salvado.
Lujosos edificios erigidos por los ricos y poderosos para hacer alarde de su identidad y autoridad. Repleto de innumerables trabajos y recursos, ahora compartía el mismo destino que los humildes refugios para refugiados. En todo caso, su destrucción fue aún más trágica. Una vez, después de instalar generadores de campo de energía, los ejecutivos de la compañía se elogiaron hasta el cielo, alardeando sin cesar de sus defensas inquebrantables. Pero cuando realmente llegó la guerra, todo se derrumbó con un solo golpe de las lanzas del cielo. Ricos o pobres, nobles o mendigos, todos eran iguales antes de la aniquilación. Si la guerra alguna vez terminara y el nuevo gobierno no bloqueara esta zona, los cazadores de tesoros seguramente pulularían aquí. Rápido, muévete más rápido. No tengas miedo. Ya no tiene ningún valor bombardear este lugar. El objetivo de nuestra misión, buscar a lo largo de Teatre Avenue a los marines supervivientes. En medio de pasos apresurados y caóticos, un escuadrón emergió de las otrora grandes salas del teatro hacia la calle devastada. Después de apenas 10 pasos, al doblar una esquina, encontraron a 7 u 8 marines esparcidos sin vida cerca de los restos de una nave Banshee. Cada uno estaba cubierto de sangre. Sus armaduras destrozadas, algunos incluso sin cascos. Maldita sea, por el emperador Arcturus, son nuestros hombres otra vez. El personal de rescate, marcado con brazaletes blancos con cruces rojas, intercambió señales con las manos con los marines que lo escoltaban y luego se apresuró a acercarse. Uno se arrodilló ante la primera figura caída. Designación: Cuerpo de Marines del Dominio de Coral, 21º Regimiento. Soldado de primera clase Spike Moore. Desapareció durante la misión de refuerzo en la torre antiaérea del sector 3B5 del Palacio de Augustgrado. Mientras hablaba, el casco médico especializado del rescatista escaneó el número de serie de la armadura, cotejándolo con los rasgos faciales y el tipo de sangre del marine. Se quitó el casco CMC 300 agrietado. Un rostro joven miraba fijamente hacia arriba. Con los ojos congelados y bien abiertos. Torre antiaérea del sector 3B5 del palacio, mi hermano menor está estacionado allí. Malditos sean estos invasores. Con una gran pena en su rostro, el rescatista giró suavemente el cuerpo y cerró los ojos del marine muerto. Luego, un grito: este todavía está vivo. Costillas rotas, sospecha de neumotórax. El soporte vital de la servoarmadura selló la hemorragia. Pero necesita una transfusión. Vete a la mierda. El marine de guardia maldijo amargamente. Todos ellos son nuestra gente. ¿Ni un solo bastardo del águila bicéfala? Incluso cuando Coral cayó la última vez, no caímos tan impotentes. Maldita sea, esta guerra es un desastre. De repente, un rugido ensordecedor recorrió el cielo. Los restos en llamas de la flota de defensa orbital de Coral se sumergieron en la atmósfera, y meteoros ardientes atravesaron las nubes. El suelo tembló una vez más bajo el impacto. Rescatar a los heridos en este punto es solo una gota en el mar. Es mejor volver a caer en los búnkeres de la fortaleza y resistir hasta que lleguen refuerzos de otras flotas del sector. J.E. Pero, sinceramente, esta vez, creo que estamos acabados. A 10 kilómetros de distancia, cerca de la plaza del Palacio de la Gran Pirámide de Augustgrado, en lo alto de una torre antiaérea permanente, un fantasma vestido con una armadura totalmente furtiva levantó su rifle de cartucho C-10. A través de la mira, observó a los equipos de rescate peinando las ruinas de abajo en busca de marines y civiles. Su voz era débil. Casi desprendido. El Comando de Defensa de Coral había ordenado tales misiones en parte para mantener la moral, salvar a los supervivientes era esencial para la resistencia, pero también porque no tenían otra opción. La derrota de la flota de defensa era segura. El bloqueo orbital era inevitable. En ese momento, lo que más les faltaba eran soldados entrenados. Cada superviviente salvado importaba. Incluso si estuvieran lisiados, los ciudadanos en los refugios podrían recibir capacitación. Gracias a los preparativos de Arcturus Mengsk, los almacenes subterráneos de Coral estaban abastecidos de suministros. Para una guerra prolongada, no tenían preocupaciones allí. ¿Tan pesimista? Desde el puesto de vigilancia del este, otro fantasma apareció a la vista. Cancelando su camuflaje óptico. Esta vez, probablemente hayamos terminado. Oye, si tienes tanto miedo de morir, ¿cómo te graduaste en la Academia Fantasma? Fantasmas. Asesinos de élite empuñando psiónicos. Operativos especiales.
La antigua confederación había reunido niños con potencial psiónico innato, aislándolos y entrenándolos. Estos programas moldearon sus habilidades, aumentando la fuerza y la resistencia. Equipados con una armadura sigilosa de poder psiónico, los fantasmas eran invisibles a simple vista a menos que fueran revelados por un equipo de detección. Sus característicos rifles de cartucho C10 eran famosos en todo el sector. La mayoría de las veces, los fantasmas servían como verdugos del gobierno. Silenciar la disidencia y aplastar a la oposición. Fueron los fantasmas, enviados por la Confederación Terran, quienes encendieron la rebelión coral, asesinaron al senador Angus Mengsk y exterminaron a la familia Mengsk, provocando las llamas de la guerra. Incluso Sarah Kerrigan, antes de que los Zerg la capturaran y rehicieran, había sido un fantasma de la Confederación. Excepcional. Incomparable, un arma sin igual. Fue Kerrigan quien asesinó a Angus Mengsk y quien jugó un papel directo en la masacre de la familia Mengsk. Aunque ella no había sido más que una herramienta en aquel entonces, sin voluntad propia, la enemistad de sangre persistió, alimentando la enemistad entre Kerrigan y Arcturus para siempre. Cuando cayó la Confederación y se levantó el dominio, Arcturus no abolió a los fantasmas por odio. En cambio, el asesino de dragones se convirtió él mismo en un dragón. Amplió aún más el programa Ghost, perfeccionándolos hasta convertirlos en su espada más mortífera. Después de todo, él mismo se había levantado a través de la rebelión, conocía el valor de tales armas. ¿Qué están pensando ustedes dos? ¿Terminados? Cuando el gobierno de Coral se derrumbe y la dinastía Mengsk caiga, ¿terminados? ¿Terminados para quién? Seremos tildados de criminales de guerra. En el mejor de los casos, ejecución, y nuestras familias castigadas, en el peor. Se acercaron pasos silenciosos. Una mujer rubia apoyó su rifle C10 personalizado sobre su hombro. Vestida con una armadura furtiva psiónica completa, aunque no llevaba casco. Su cabello dorado, generalmente liso y liso, estaba rizado y recogido elegantemente en una sola cola de caballo. Nueva tierra. Un maquillaje ligero fue suficiente para resaltar sus profundos ojos verdes. Su piel suave no necesitaba adornos. Y su rara belleza y llamativa figura, combinadas con su identidad operativa fantasma, la hicieron famosa en todo el ejército del dominio Terran. Nueva Tierra. El comandante fantasma más destacado del dominio. En sus pruebas de graduación de Ghost Academy, sus puntuaciones no fueron más débiles que las de la propia Sarah Kerrigan. Oh, jefe. Entonces, capturaste al infame enemigo del pueblo, Jim Raynor. ¿No te recompensó nuestro glorioso emperador con una gran medalla? Contrariamente a la imagen fría y despiadada que los forasteros imaginaban de los verdugos y agentes, la atmósfera interna del cuerpo fantasma no era tan diferente de la hermandad entre los marines. Tal vez más tarde. Si la dinastía Mengsk sobrevive el tiempo suficiente. En cuanto a Jim Raynor, si no ha sido ejecutado directamente como escoria, entonces probablemente ya esté en manos de estos invasores. Nova miró hacia el puerto espacial orbital. Como comandante fantasma de alto rango, conocía bastante bien el destino de Raynor, transferido de una prisión orbital a una nave prisión. Flotando sin cesar entre las estrellas. Después de todo, ella había sido quien lo capturó. En la redada a la base de investigación de Humohan, Nova se había batido en duelo con Jim Raynor, dejándolo inconsciente y tomándolo prisionero. ¿Por qué hacerlo tan complicado? Nova se puso de pie, mirando hacia arriba a través de los ondulantes campos de energía azul. Apuntando hacia los enormes leviatanes de acero que merodeaban arrogantemente en la atmósfera superior. Buques de guerra cuyo diseño era completamente diferente al de la armada terrestre. ¡Qué lástima! Atrapé a Jim Raynor, pero no a su amante, Sarah Kerrigan, la mejor aprendiz de fantasma en la historia de la academia. Me gustaría preguntarle yo mismo, en aquellos días, ¿era ella más fuerte o yo? No fue tan tonta como para comparar a los psiónicos con la Kerrigan actual. Ella solo quería saber, como simples humanos, ¿quién había sido superior? Sin vergüenza, Nova dejó a un lado su rifle, se dejó caer sobre una caja de municiones en el puesto de vigilancia y explicó con poco entusiasmo, si no me equivoco, estos invasores pretenden ocupar Coral 4 hace mucho tiempo. Plazo, tal vez todo el sector Coprulo. Es extraño que hayan salvado a esta ciudad del bombardeo. Extirpar cada fortaleza una por una, aunque no es tan grandioso como un asalto completo, es más sólido. Esta vez, no será tan fácil como expulsar a la flota del Uede. Ella hizo un gesto,
convocando a su escuadrón. Inclinándose hacia adelante, tocó una tecla de control en la terminal de campo a su lado. Al mismo tiempo, más de una docena de fantasmas se desnudaron, cerraron puertas, bloquearon sistemas de vigilancia y se reunieron a su alrededor. Bip bip. Nova pasó su tarjeta de identificación. Sus delgados dedos teclearon rápidamente a través del panel, leyendo en voz alta mientras escaneaba los informes. Se ocultan los informes de batalla. La situación es terrible. Coral ha sido aislada, una isla aislada. Usar y Canis cayeron a las 3 horas de su lanzamiento orbital. De las 8 ciudades principales de Coral 4, 5 ya han caído, dejando solo Augustgrado y una más aún resistiendo. Mientras hablaba, la red militar secreta del dominio mostró alertas rojas en la pantalla. Otra ciudad había caído. Las bajas y las pérdidas de equipo fueron catastróficas y apenas escaparon fuerzas móviles. 6 ahora, lo que significa que solo quedan Augustgrado y otra ciudad. De 5.592 distritos residenciales, más de 3.000 han desaparecido. Los 1.012 distritos industriales capturados. Ella suspiró. Sus profundos ojos verdes se oscurecieron. A este ritmo, cualquiera con ingenio, cualquier soldado o ciudadano que no estuviera cegado por la censura, podía ver la verdad. El dominio estaba al borde del acantilado. El colapso era inminente. Somos peces en un barril, murmuró Nova, pasando a la siguiente transmisión. BZZZ. La pantalla tembló con explosiones. A través del humo asfixiante y el chirrido de la artillería, rayos láser pasaban por encima. Las bolas de fuego iluminaron el acero chamuscado y la luz del sol se mezcló con las llamas. La tierra misma tembló como un corazón palpitante, alterando la señal fija de vigilancia. Estruendo, estruendo, estruendo. En medio de las ardientes explosiones que cruzaban el cielo, los campos de energía de la fortaleza se sobrecargaron. Los emplazamientos de armas pesadas bajo una gruesa armadura fueron destrozados uno por uno. Un enorme titán imperial se alzaba contra el sol, su colosal taladro de asedio envuelto en campos destructivos. Con un impulso imparable, atravesó los gruesos muros de ferroacero de la fortaleza terrestre. Crack, crash. Los ecos atronadores cortan como la guadaña de la muerte, sacudiendo mentes y martillando corazones. Su poder abrumador se elevó hacia los cielos, visible desde decenas de kilómetros de distancia, indescriptiblemente temible. En un instante, esa arma, tan gruesa como un rascacielos, entró en la fortaleza. Un gigantesco cañón láser de turbina cobró vida lentamente. Detrás de las paredes, todo reflejaba una luz carmesí. Un momento de silencio y luego. VRRRRR. Un grito aterrador atravesó el cielo. En la grabación, todas las explosiones anteriores desaparecieron abruptamente, los sistemas de audio se sobrecargaron, dejando solo un silbido estático. Incluso a través de la pantalla, una luz carmesí recorrió los rasgos de Nova, bañando a su escuadrón. El resplandor rojo violáceo iluminó su armadura furtiva como si estuviera envuelta en fuego. El bombardeo sacudió no solo a los monitores, sino también a sus corazones. Cuando la luz se apagó, las grietas se astillaron en el alimento. En el lado norte de la fortaleza, reinaba el caos mientras los soldados del dominio huían en desorden. Al instante siguiente, una línea defensiva formada apresuradamente abrió fuego, solo para ser arrasada por un rayo llameante. En momentos, los marines con servoarmadura quedaron reducidos a escoria fundida. Unos cuantos fueron arrojados gritando de agonía, retorciéndose junto a los estanques fundidos. Pronto, el ejército enemigo apareció ante la vista de los monitores. Llevaban abrigos largos sellados sobre una armadura exoesquelética con el estilo de una placa antigua. Sus botas altas crujieron sobre el metal aún brillante. Sus largos rifles, de forma antigua, llevaban bayonetas en la punta. El dominio Terran estaba siendo derrotado. ¿Por esto? La duda instintiva de Nova murió rápidamente. Las botas de cuero tradicionales nunca podrían resistir el hierro fundido. Luego vio una bayoneta atravesar la armadura CMC-300 de un marine, cortándola como si fuera mantequilla, cortando carne y arrancando cabezas. ¿Bayonetas mejoradas? Y esos largos rifles no disparaban balas, disparaban rayos de luz abrasadora. Balas del C-14 rifles alcanzaron a sus enemigos sin efecto, desviados por armaduras ornamentadas. Algunos incluso levantaron escudos en las muñecas,
proyectando barreras de energía personales para absorber las andanadas de los lanzagranadas Marauder K-12, antes de acercarse a las decapitaciones. Aunque los soldados enemigos cayeron, los camaradas los arrastraron rápidamente hacia atrás, les inyectaron estimulantes desconocidos. Y los envió a cargar nuevamente. Los médicos, marcados en rojo y blanco, los siguieron para estabilizarlos adecuadamente. A medida que avanzaba la batalla, oficiales con gorras de ala ancha y soldados vestidos con servoarmadura aún más avanzada se unieron a la refriega. En apenas un suspiro, las líneas defensivas de marines, segadores y merodeadores, con algunos Thors y vikingos, quedaron destrozadas. Se escuchó un zumbido bajo. Desde dentro del enjambre, un guerrero imponente con una armadura pesada de color púrpura dorado levantó una espada de poder crepitante. Un rayo lo atravesó mientras se balanceaba. Tanto la armadura como la carne se congelaron en medio del movimiento bajo la luz de la espada, luego se dividieron ante los horrorizados camaradas, los cuerpos colapsaron en dos mitades. Apartó la sangre y enfundó la espada, dando órdenes tranquilas a los soldados a su lado. Siguieron dos fuertes ráfagas de descarga psiónica. Los marines que corrían justo delante se arrugaron y sus armaduras CMC-300 se doblaron como papel. La parte superior de los cuerpos se deslizó hacia adelante, la inercia dejó largas rayas de sangre sobre el suelo de acero. Un guerrero imponente vestido de púrpura. Armadura dorada, empuñando un arma de gran calibre, miraba directamente a las cámaras. Por un momento, fue como si sus ojos se encontraran con los de ellos a través de los monitores. Luego levantó la mano, clic. Las pantallas se oscurecieron. En el silencio, un fantasma murmuró, contra este tipo de bombardeo irracional y abrumador y avance tipo tanque. Incluso si nos arrojaran al frente, ¿qué diferencia haríamos? No seríamos diferentes de los marines. Otro se frotó la sien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más? Luchar. En el peor de los casos, morimos y ya está. Pero, eso es simplemente un suicidio sin sentido. ¿Qué? ¿Quieres rendirte? ¿Y por qué no? Hemos hecho más que suficiente por la dinastía Mengsk. No creas que el cuerpo fantasma tenía una lealtad eterna al dominio de Arcturus. Muchos habían sido entrenados en la Academia Fantasma bajo la antigua Confederación, adoctrinados en la lealtad a las casas nobles de Tarsonis. Cuando Tarsonis fue destruida por los Zerg y el dominio tomó el control. Su lealtad fue redirigida, hacia la familia Mengsk, hacia el propio Arcturus. En ese sentido, el dominio no era más que el sucesor de la Confederación, la potencia humana más fuerte del sector. Arcturus le había dado a la Academia Fantasma beneficios tangibles. ¿Qué otra opción tenían? ¿Jurar por los Zerg? ¿A los Protoss? ¿O a los grupos rebeldes que los propios agentes de Ghost habían perseguido durante mucho tiempo? Nunca había habido muchas opciones. ¿Cómo peleamos entonces? Jefe, tú decides. En medio de la discusión, todas las miradas se dirigieron a Nova. Ella entendió de inmediato. Si la rendición estuviera descartada, entonces no pudieron luchar de frente. Esperar dentro del palacio de la Gran Pirámide de Augustgrado fue inútil. Es mejor dividirse en células, desaparecer entre las ruinas y librar una guerra urbana, maximizar su verdadero valor. Y ahora había una oportunidad. La flota de los invasores parecía decidida a preservar Coral, no a arrasarlo. El palacio de Augustgrado apenas había sido atacado. La mayor parte del daño provino de los restos de sus propios cruceros de batalla caídos, no de ataques orbitales. Esta fue la oportunidad. Si el enemigo solo hubiera querido aniquilar el dominio, el bombardeo orbital total no habría dejado a nadie con vida. El desafío de la Asamblea de Coral al negarse a rendirse, parte de ello se debió a que Coral era la base de operaciones de Arcturus, donde la lealtad local era profunda, y de sus políticas preferenciales hacia los nativos de Coral. Pero gran parte de ello surgió del recuerdo de la brutal ocupación de la UED. El directorio había centralizado todo el poder, reclamado tierras y recursos bajo el control de la tierra y desangrado a Coral. Esos decretos habían perjudicado gravemente a los lugareños. Ahora llegó el sagrado imperio Selene, aún más dominante. Toda autoridad para Selene. ¿Cómo luchar? Yo tampoco lo sé. ¿Déjalo en manos del destino? La asamblea puede actuar con dureza, pero están más ansiosos que nosotros. El emperador Arcturus se ha encerrado en su palacio, delegando deberes y prohibiendo la entrada a cualquiera. ¿Realmente cree que puede cambiar esto? Nova miró hacia arriba,
hacia la cima del palacio de la Gran Pirámide, donde permaneció Arcturus. En ese mismo momento, mientras Nova sopesaba su decisión de desafiar las órdenes. Vip vip. Todos los ciudadanos del dominio Terran, este es Valerian Mengsk. Capítulo 658, estábamos listos para morir luchando. ¿Por qué su majestad se rindió primero? Oficiales y soldados de la Guardia Real Terran, ciudadanos de Augustgrado, ciudadanos de Coral, Mar Sara, Moria, Umoja, súbditos del dominio. Soy Valerian Mengsk, hijo del emperador Arcturus y, como príncipe heredero del dominio y almirante honorario de la Armada Real Terran, en este momento de grave crisis para Coral y el dominio, debo dirigirme a ustedes con una dura verdad. Mi padre, el emperador Arcturus I, está muerto. En todos los canales de transmisión oficiales de Dominion, la voz de Valerian, ronca y cansada, como un fantasma, resonó en los cielos de Coral. Por ley sagrada del dominio, por la presente asciendo como Valerian, emperador del dominio Terran, tomando el mando del destino de nuestra nación. Es una carga sin precedentes. En esta hora de supervivencia y peligro, mientras se decide el destino del dominio. Creo que mi conciencia y mi deber son garantizar una existencia lo más segura posible para nuestro pueblo, protegerlo. Traté de luchar hasta el final contra los enemigos que esclavizan nuestra patria. Cueste lo que cueste, busqué la victoria. Pero hemos fracasado. Sé muy bien lo grave que es la situación en todo el sector. Cuán frágil es ahora el dominio. Nuestras casas están siendo destruidas. Nuestros valientes soldados son masacrados. Nuestro pueblo lucha al borde de la muerte, todos moriremos, muerte sin sentido. Soy un soberano fallido. No puedo proteger a mi gente. No puedo traeros la victoria. Así, a partir de este momento, renuncio a mi título de emperador del dominio. Cumpliré un último deber como jefe de Estado, imponer medidas extraordinarias para salvar lo que queda. Yo, Valerian Mengsk, en representación de la Asamblea del Dominio y su comandante supremo, por la presente acepto la rendición incondicional de todo el territorio terrestre, naval. Y las Fuerzas Armadas aún bajo el control del dominio al Sagrado Imperio Selene, específicamente al segundo Gran Batallón de los Templarios Negros de la Flota Expedicionaria Astartes de la Tercera Legión. Al mismo tiempo, renuncio permanentemente a todos los poderes de emperador del dominio y comandante supremo de sus Fuerzas Armadas. Todos los funcionarios del dominio, oficiales. Los soldados de las fuerzas terrestres y navales y todos los que prestaron juramento a la dinastía Mengsk quedan liberados de sus deberes. Con efecto inmediato. Que Dios bendiga el dominio. Sector Koprulu, en una base del dominio en Umoja. Valerian, vestido con un uniforme negro de cuello cuadrado como el de su padre, salió de la cámara de transmisión. Su rostro estaba demacrado. Ojos hundidos, cejas fruncidas. En los escalones estuvo a punto de tropezar, casi desplomarse. Su Alteza. Estoy bien. Saludó débilmente a sus guardias personales, con los labios temblando como si fuera a hablar, pero incapaz de formar las palabras. Eran leales a la casa Mengsk, veteranos de los antiguos hijos de Coral. Habían derrocado a la Confederación y construido el dominio. Ahora, los frutos de toda una vida, la causa a la que se habían dedicado, habían desaparecido. Su Alteza, si luchamos hasta la muerte, ¿realmente no hay ninguna posibilidad?, alguien preguntó, sin querer ceder. No hay posibilidad. La brecha de poder es demasiado grande. Y más allá de eso, los Selnaga. Nuestra resistencia no es más que mosquitos que golpean un árbol, aniquilados en un instante. Esa sensación de estar bajo la mirada de Selene era insoportable. Demasiado vívido, demasiado absoluto. Cada vez que abrigaba la más mínima duda, pensando que tal vez solo se tratara de psiónicos, una vacía desesperación lo consumía. Lo obligó a seguir adelante, impulsando el proceso de rendición con eficiencia despiadada. Se han enviado las órdenes a todos los sistemas bajo control de Mengsk y a las flotas que se dirigen a Coral. Lo han hecho. La mitad obedeció, deteniendo su avance hacia Coral como usted ordenó. Pero la mitad no ha respondido. Algunos, incluso han emitido declaraciones denunciando su proclamación, calificándola de cobardía. Déjalos en paz. Los tontos empeñados en la muerte no pueden ser persuadidos. Ya sea que sean verdaderamente leales a mi padre o alberguen motivos ocultos, déjalos. Para aquellos que no han respondido, enviar el pedido nuevamente. Utilice palabras más duras esta vez. Sí, señor.
Valerian asintió al ver el dolor y la desgana en los rostros de sus compañeros. Le proporcionó un ligero consuelo. Los viejos veteranos de los hijos de Coral todavía apoyaban a la familia Mengsk. Así, bajo el sagrado imperio Selene. Incluso si solo se cumpliera una parte del acuerdo de rendición, aún quedaba una posibilidad para que la casa Mengsk comenzara de nuevo, renaciera. Después de un momento, suspiró, solo mira. No somos los únicos desafortunados. Al menos nos vendimos caro. La combinación que morían. El protectorado de Umoja, si intentan resistir al sagrado imperio Selene de la misma manera que resistieron a nosotros, lo pagarán caro. Como dice el refrán, es mejor ver a los demás perder que uno mismo no ganar nada. Valerian no estaba tan amargado, pero como ya había caído de príncipe a peón. Imaginar el destino de los grupos de resistencia ocultos del imperio le daba una pizca de satisfacción. Valeriana. Una voz retumbante resonó cuando las puertas de la sala de grabación se abrieron de golpe. ¿Qué diablos has hecho? El que hablaba era un hombre corpulento, macizo tanto en altura como en cintura, no gordo, pero sí sólido. Una maraña de barba negra como alambre de hierro cubría sus labios. Furia ardiendo en sus rasgos ásperos. ¿Esto es lo que llamas salvar nuestras vidas? Estábamos dispuestos a arriesgarlo todo, apuñalar a tu padre por la espalda y liberar a Jim Raynor. Si no fuera por eso, ¿crees que nos habríamos aliado contigo? Nos hiciste desviarnos a Coral, nos hiciste pensar que tenías un gran plan, y ahora te escapas a Umoja. ¿Solo para anunciar la abdicación y la rendición? Arcturus está muerto, ahora eres emperador. Podrías haber ordenado la liberación de Raynor. La comida se te sirve en los labios y no puedes comerla, cobarde sin carácter. Eres un debilucho. Rouris Juan, maldito bárbaro kelmoriano. Cierra tu apestosa boca de campamento minero. Aunque Valeriano había declarado la abdicación. Sus guardaespaldas, leales sirvientes desde hace mucho tiempo, reaccionaron instintivamente. La deshonra para su señor era la deshonra para ellos mismos. Las manos fueron a las pistoleras y las voces se alzaron con ira. Clic-clac. ¿Qué es esto? ¿Los perros falderos de la familia Mengsk mostrando los dientes? Rouris Juan, una vez minero kelmorian, ahora miembro de los Raiders de Raynor, se burló. Su prótesis de brazo hidráulica, provisto de pinza y soldador, se levantó amenazadoramente. No había olvidado la deuda que tenía con Raynor. Cualesquiera que fueran los errores que Raynor había cometido últimamente por el bien de Kerrigan, la lealtad de Swan hacia su comandante era inquebrantable. Detrás de él, los Raiders entraron en la habitación, con los rifles en alto y los clics mecánicos de las balas de las armas llenando el aire. La tensión aumentó. Lo diré de nuevo. El temperamento de Valerian se rompió. Incluso su naturaleza apacible no podría soportar tales insultos. Impulsarse precipitadamente hacia Coral ahora es un suicidio. Todo el sistema Coral ha caído. El dominio está acabado. ¿Entiendes? Jim Raynor puede vivir todavía, o puede que ya esté muerto. Dilo otra vez, bastardo. Antes de que terminara, ruido sordo. Ruido sordo, otro grupo irrumpió. Los pesados pasos pertenecían a soldados del protectorado de Umojan, que escoltaban a un oficial trajeado. Valeriana. Has roto nuestro acuerdo. Te invertimos recursos astronómicos y ahora dices que abdicas. ¿Tu padre fue asesinado por estos invasores y te rindes? Que te jodan. ¿Estás jugando con nosotros? El funcionario de Umoja, flanqueado por sus guardias, formuló su acusación con fiereza. El protectorado había existido desde antes de la Confederación, una facción venerable que había repelido las incursiones confederadas una y otra vez, aunque nunca abiertamente había luchado contra ellas. En el pasado, la guerra de guerrillas de los hijos de Coral de Arcturus Mengsk había dejado a la Confederación tambaleándose. En la fundación del dominio, el protectorado de Umoja había apoyado al nuevo imperio. La reputación de Arcturus en Umoja era sólida, a lo que contribuyó en gran medida el hecho de que su hijo, Valerian, nació de Juliana Pasteur, una ciudadana de Umoja. Pero a medida que pasó el tiempo, el régimen de Arcturus se volvió cada vez más opresivo, cada vez más parecido a la tiranía de la Confederación. El protectorado, orgulloso durante mucho tiempo de su autonomía, se fue alejando progresivamente. La Asamblea del Protectorado conocía muy bien el inigualable poder militar del dominio, por lo que recurrió a métodos más sutiles para preservar la independencia. Apoyar a Valerian, de sangre mestiza Umoja,
como heredero se convirtió en una de sus políticas clave. Invirtieron enormes recursos para este fin. Porque si no, Valerian había elegido los institutos de investigación de Umoja como su base después de que Raynor y él purificaran a Sarah Kerrigan. Cuando Valerian regresó repentinamente a Umoja, la asamblea se preguntó qué había sucedido. ¿No había partido hacia Coral? Antes de que pudieran siquiera preguntar, las ondas transmitieron su proclama, el decreto final del emperador Valeriano, abdicación. Y rendirse. La noticia cayó como un rayo. ¿Abdicar? ¿Cómo pudiste abdicar? ¿Nuestra inversión, todo por nada? Sí, los invasores eran poderosos y su flota era mayor que la del Uede en Coral. Pero ellos estaban lejos de casa, mientras que nosotros lucharíamos en nuestro propio terreno. ¿Por qué miedo? Sí, Coral estaba bloqueado y su situación era terrible. El último discurso de Arcturus así lo había insinuado. Pero el dominio poseía innumerables mundos. Incluso si Coral muriera, seguía siendo el hijo de Arcturus. La corona y la ley seguían siendo tuyas. Se podría haber librado una guerra de guerrillas, haber reunido a un sinfín de partidarios, haber sacado fuerzas del pueblo. Pero rendirse era una cosa, abandonaste incluso tu derecho al trono. Inútil. Una carga que no podemos llevar. Estábamos dispuestos a morir luchando. ¿Por qué su majestad se rindió primero? Este fue el pensamiento de la asamblea al conocer la noticia. Ja. Los funcionarios de Umohan eran al menos más refinados que Rhoris Juan y los contundentes Riders. Se calmaron, forzando la compostura. Un concejal dio un paso adelante, con los dientes apretados. Y preguntó, ¿es realmente tan grave la situación en Coral? ¿Tan grave que ni siquiera pensaste en resistirte y te apresuraste a rendirte aterrorizado? Valeriano respondió con absoluta seguridad, peor de lo que imaginabas en tus planes de emergencia. 100 veces peor. 1000. Miró al concejal con ojos penetrantes y sombríos. Haciendo un gesto a sus guardias a un lado, dio un paso adelante y señaló sus propios ojos. Cuando mi padre se despidió de mí, me dijo que no regresara a Coral, me dijo que huyera del sector. Vi como un intruso sioniko entró en su palacio y le cortó la cabeza delante de mí. Una sionica no más débil que la propia Kerrigan. ¿Solo eso te asustó? Rhoris Juan rugió. Deslumbrador. ¿Y qué si es un sioniko? ¿No desenterraste los artefactos Selnaga? Valerian recorrió a todos con su mirada, su voz solemne y pesada. ¿Y si los invasores son apóstoles de los Selnaga? Las palabras silenciaron la habitación. Incluso Rhoris Juan guardó silencio. Todos conocían el nombre. Tanto los asaltantes como los humojanos habían luchado en Char. En la purificación de la Reina de Espadas. Los Selnaga, los creadores. Fue gracias a sus reliquias que Kerrigan fue purgada. La Reina de Espadas no necesitaba presentación. Su Alteza. ¿Estás seguro? Preguntó el concejal de Umohan, con evidente incredulidad. A estas alturas Kerrigan ya debería haber llegado a Coral con el enjambre. ¿Qué hay de ella? Demasiado irreal. Ninguno quería creer. Valerian sonrió levemente, con franqueza, perdí el contacto. No puedo demostrártelo. Cree que estoy mintiendo, si lo deseas. Pero lo sé. ¿Ella nos está mirando? Levantó la cabeza, dio un paso hacia la amplia ventanilla de la cámara y abrió los brazos, como diciendo, ¿ves lo bien que lo he hecho? En ese instante, vrrrrrrr. Antes de que Valerian pudiera reaccionar. Ruido sordo. Golpe sordo. Se encontró ya arrodillado en la fría cubierta. El cielo despejado había desaparecido. En su lugar, surgieron dos lunas de color rojo sangre. El mar estrellado parecía fluir, dibujando una forma vasta y cambiante. Un sudor frío le corría por la frente. Una fría e imperiosa voz femenina susurró en su mente. Travesura. Ven a Coral. Coral 4, Augustgrado. Ante las puertas rotas del palacio de la Gran Pirámide, la multitud se arrodilló. Una figura de luz platino irradiaba brillo. Una vasija de vino flotaba a su lado, inclinándose, y su fragancia se derramaba libremente mientras ella se movía. Oh, Arcturus realmente tenía buen gusto. Capítulo 659. Rendición, el deleite de los templarios negros. Guerra. La forma más violenta, más extrema, pero a menudo la más eficaz, de resolver conflictos. Aunque la guerra rara vez trae una verdadera resolución y la mayoría de las veces solo conduce a la propia ruina. Aún así,
la guerra es conveniente. Ninguna palabra de persuasión puede compararse con las crudas y dolorosas lecciones del sufrimiento vivido. Señor Mengsk, ¿qué cargo busca? Una figura vaga de color platino irradiaba brillo, sentada en la antigua silla de Arcturus, detrás del pulido escritorio de madera tallada. Las ventanas y puertas rotas dejan entrar los olores mezclados a piedra carbonizada, sangre, humo y acero. Afuera, en la plaza del palacio de la Gran Pirámide de Augustgrado, los soldados de Coral se amotinaron y entraron en pánico. Su Majestad decide todo, fue la temblorosa respuesta. En el instante en que la voz de Selene llegó hasta él, la cabeza de Valerian se levantó bruscamente. Su cuerpo tembló, cada nervio saturado de miedo. Su mente aún tenía que responder, pero años de entrenamiento como príncipe heredero del dominio habían grabado un reflejo en él. Las palabras saltaron de sus labios. Con un padre como Arcturus Mengsk, héroe rebelde, tirano y carnicero, Valerian había soportado innumerables exámenes bajo su sombra. La pregunta de Selene le resultó casi familiar. Y en tales pruebas, la sinceridad nunca fue la respuesta. Se arrodilló sobre la alfombra de seda de estilo imperial. Por el rabillo del ojo, un cadáver sin cabeza apareció a la vista. El leve sabor a hierro de la sangre le dijo claramente, aquel era el palacio imperial de Augustgrado. Valerian se obligó a encontrarse con la brillante proyección de la mujer de cabello plateado. Enterró cada destello de exceso de emoción, sacó a relucir todas sus lecciones. Y fijó su mente en visiones de un futuro más allá de la guerra, cualquier cosa para evitar pensamientos perdidos. Hace unos momentos había estado en Umoja. Ahora, de repente, se encontraba aquí, en el palacio de su padre, donde, solo unas horas antes, había visto a través de años luz cómo le cortaban la cabeza a Arcturus. Ahora, viéndola con sus propios ojos, se dio cuenta de que esos ornamentados murales tallados por manos muertas hacía mucho tiempo en ruinas alienígenas, sus llamativas descripciones de los creadores Xel'Naga, no habían sido exageradas. En todo caso, habían sido demasiado sencillos. Sin molestarse, la emperatriz de cabello plateado sonrió levemente, apoyó la barbilla en una mano y con la otra levantó una copa de oporto añejo del escritorio. Bebió un sorbo, cerró los ojos y en un tono absolutamente natural, absolutamente tranquilo, reflexionó. Entonces, ¿qué te daré? ¿Un mundo colonia para reasentarse? ¿Una licencia para flotas comerciales y pioneros? ¿O tal vez un puesto de gobernador, en algún planeta menor? Ella hizo una pausa. Volvió la cabeza. Luces y sombras recorrieron su rostro, delineando una sonrisa aguda. Después de la guerra, te concederé Tarsonis. Fuiste lo suficientemente rápido, Valerianoy, para no entrometerte ante mis narices. Con gracia casual, tomó una pila de papeles del escritorio, un documento oficial de Demingen, cuya escritura era una mezcla de formas inglesa y rusa. Su título decía, Plan de reconstrucción de Tarsonis. Tarsonis. Una vez, el corazón de la Confederación. Cuando la humanidad llegó por primera vez al sector Coprulu a bordo de 4 grandes naves coloniales, la nave líder, Naglfar, aterrizó en Tarsonis. Llevaba la supercomputadora Atlas. Aunque Atlas sufrió fallas fatales, la tecnología que sobrevivió aún dejó a Tarsonis muy por delante de Moria o Umoja, donde los sobrevivientes del accidente tenían mucho menos que salvar. El cuarto barco nunca aterrizó. Se estrelló en descenso, aniquilando a todos a bordo. Cuando se restableció el contacto entre las colonias, Tarsonis fue la más próspera y avanzada de todas. En el apogeo de la Confederación, enormes riquezas y recursos llegaban diariamente desde las colonias a Tarsonis. Su economía brilló tanto que ningún otro mundo humano en el sector Coprulu podría compararse. Hasta que Arcturus Mengsk derrocó la Confederación con la invasión Zerg y estableció el dominio en Coral, Tarsonis había sido el corazón político del poder humano. Sí, con los Zerg. Él los usó. El cataclismo que mató al menos a 2.000 millones de almas en Tarsonis no fue un accidente, sino parte del diseño de Arcturus. Guió al enjambre hacia Tarsonis, usándolos para aniquilar a la Confederación, tal como la Confederación había aniquilado una vez a Coral con fuego nuclear. Lo ocultó bien y no se lo dijo a nadie. Habían circulado rumores. Pero fueron descartadas como calumnias enemigas, por falta de pruebas. Sin Jim Raynor, el hombre predestinado que descubrió la verdad y la transmitió a través de los Raiders, la mayoría de los Terran habrían seguido reverenciando a Arcturus. Ahora la conciencia secundaria de Selene, atada a través de los núcleos de datos del palacio,
ya había revisado los archivos del dominio público y sellado por igual. La verdad quedó al descubierto. El archivo que tenía era uno de los proyectos de Arcturus, un plan de reconstrucción de Tarsonis. Estaba destinado a aplacar a los refugiados, una promesa de que Tarsonis se levantaría de nuevo, guiado por el dominio hacia una mayor gloria. Por supuesto, es solo temporal. Que Tarsonis se convierta en una verdadera propiedad de la casa Mengsk dependerá de ti. El tono de Selene fue casual, decisivo. Te nombraré gobernador planetario. No será hereditario. Si se puede restablecer la producción, gobernar bien y ayudar al gobernador del sector, tal vez perdure. Para la gobernación del sector, Selene ya había designado a Coral 4. Un poco de ironía, un poco de malicia, un intercambio táctico de hogares. Coral por Tarsonis. El desprecio mutuo entre coralanos y tarsonianos fue infame. Un castigo apropiado y, además, diversión. Por tu voluntad, respondió Valerian de inmediato, sin dudarlo. Sabía lo que esto significaba. Selene fue generosa, con lo que no era suyo. Después del cataclismo, los supervivientes de Tarsonis se habían dispersado. El planeta mismo estaba aislado, prohibido cualquier reasentamiento, y solo los equipos de recuperación del dominio peinaban las ruinas en busca de tecnología perdida. Actualmente, es posible que Tarsonis ni siquiera albergue 10.000 almas, y los restos Zerg merodeaban por sus ruinas. La reconstrucción exigiría un esfuerzo inmenso. Selene le lanzó una mirada de reojo y luego se alejó del escritorio. No tenía ningún interés en los otros cautivos reunidos aquí. En lugar de eso, se deslizó hacia la vitrina montada en la pared. Para protegerse contra intentos de asesinato, Arcturus había sellado su colección en una vitrina de vidrio reflectante, custodiada por campos de fuerza impenetrables. Cualquiera que conociera a la familia Mengsk conocía su gusto por los licores finos. Selene ahora reclamó el tesoro como suyo y se movió como si siempre hubiera vivido aquí. Una leve onda brilló cuando su mano pasó a través del campo de fuerza. Sacó una botella de rojo rubí, cuyo cristal brillaba como una piedra preciosa, y la llevó a la amplia ventana panorámica. Más allá de la ventana, leviatanes de acero flotaban sobre Augustgrado, tapando el sol. En este horno del imperio, la casa Mengsk no será aplastada. En cuanto a qué forma queda, eso depende de ti. Liberado de la parálisis, Valerian obligó a su dolorido cuerpo a enderezarse. Aceptó la copa de cristal que temblaba en sus manos y la apuró con un solo movimiento. Selene, examinando distraídamente los matices del vino a través del cristal, no se volvió mientras hablaba. La ceremonia de rendición ha comenzado. Le concedo permiso para seleccionar criados, si aceptan. Una vez que se restablezca la estabilidad en el dominio, serás escoltado a la capital imperial. Allí se cubrirá una vacante para gobernador planetario en el Ministerio del Interior. Después ocuparás tu puesto en Tarsonis. Ahora, déjame ver tu habilidad. De una vez. Su Majestad. Valerian se inclinó profundamente, retirándose hasta que estuvo más allá de las puertas del palacio de la Gran Pirámide. El pánico brotó mientras se preguntaba cómo alejar a la multitud de subordinados y aliados arrodillados en los pasillos y cámaras. Entonces, ¡zas! Su visión se volvió borrosa. El vacío se lo tragó. Cuando su vista volvió a enfocarse, se paró afuera del Palacio de la Aguja. A su alrededor, gritos de sorpresa se elevaron como olas. No vi mal, ¿verdad? Ese es el cadáver de ese perro Arcturus. Reconocería la medalla de bronce en ese cuerpo sin cabeza incluso si fueran cenizas. ¿Qué diablos? ¿No estábamos hace unos momentos en territorio de Humohan? Los asaltantes y los soldados del protectorado de Humohan se balanceaban de forma inestable, todavía aturdidos, haciendo una mueca ante el profundo dolor que atormentaba sus cuerpos. Incluso Rouris Wan, normalmente impetuoso y de mal genio, murmuraba como un gato sumiso, con su voz atronadora en voz baja. ¿Su Alteza ha regresado? Su Majestad está muerta. Su rendición incondicional se transmite. ¿Qué hacemos ahora? Eran los guardias del Palacio de Coral. Sin excepción. Todos volvieron sus ojos a Valerian como ancla. Cuando escucharon la transmisión que proclamaba la muerte de Arcturus, irrumpieron en la cámara de la aguja para confirmarlo. Había manchas de sangre junto al prisma y la brillante ilusión había aplastado su voluntad. No habían sido necesarias palabras ni gestos, el fantasma por sí solo los había roto, aplastándolos contra el suelo bajo su propia armadura. Su Alteza,
¿realmente nos rendimos incondicionalmente? El capitán de la guardia levantó su casco redondeado, con la vacilación grabada en su rostro. Majestad. Es suficiente. Tu lealtad es suficiente. No es que no lo hubieran intentado. Pero, ¿cómo podrían los hombres prevalecer contra enemigos que desplegaban titanes y apoyaban a los dioses? Valerian forzó una leve sonrisa. El coste de la resistencia, nadie puede soportarlo. Selnaga, ¿quién puede decirlo?, murmuró, ajustándose su arrugado uniforme antes de aplaudir ligeramente. Venid. La cooperación es el único camino hacia la supervivencia. Por orden de Valerian Mensk. Heredero del dominio, por la presente declaramos la rendición incondicional al Sagrado Imperio Selene, la tercera legión de los Templarios Negros y la segunda compañía de la flota expedicionaria, con efecto inmediato. La declaración del fin de la guerra se difundió de inmediato y recorrió todos los canales. La flota de los Templarios Negros detuvo su ofensiva en el mismo instante. De repente, el mundo pareció más claro. Del cielo caían finos copos, polvo y cenizas, restos de explosiones. Las fuerzas de ocupación de los Templarios Negros se mantuvieron arrogantes en cada plaza y línea defensiva. Estrépito. El primer marine del dominio se acercó a un guerrero con una servoarmadura de color púrpura dorado. Dejó caer su arma, se quitó el casco. Y cayó de rodillas, con la cabeza inclinada. Donde uno conducía, otros lo seguían. Pronto las plazas resonaron con el sonido de armas dejadas a un lado y armaduras desechadas. El emperador Arcturus y estaba muerto. Su heredero, Valeriano, había declarado la rendición incondicional. Para los soldados de Coral, que habían jurado luchar hasta el final, fue un martillazo. La moral se hizo añicos en un instante. El alto mando había sellado durante mucho tiempo los informes de batalla, convenciéndolos de que la victoria sería un reflejo de la primera defensa de Coral, que cuando las flotas del sector regresaran, el enemigo sería expulsado, sin importar cuán feroz fuera. Pero cuando se reveló la verdad, cuando ya no se pudo ocultar el colapso, incluso los oficiales perdieron la fe. La derrota fue inevitable. Depongan las armas, atense y arrodíllense. Solo así podrá detenerse la muerte. Arcturo está muerto. Tu falso emperador, Valeriano, ha declarado la rendición incondicional. Todos los que resistan serán ejecutados. Dentro de los muros de la fortaleza, resonaron voces atronadoras que hicieron estremecer a todos los defensores. Luego se oyó el ruido de innumerables botas, el rugido de los motores, el silbido del fuego láser y gritos ahogados. Estrépito. Miles de tropas auxiliares y sirvientes, lideradas por un puñado de astartes, entraron en el Rin. Fortaleza del Palacio de Augustgrado. Barrieron todas las posiciones del dominio, inspeccionando las defensas y expulsando a los rezagados. De repente, ¡boom! Una colosal explosión estalló a 100 kilómetros de distancia. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo, floreciendo como la flor de un hechicero, brillante y fugaz, dispersándose en cenizas. Los murmullos comenzaron de inmediato. Retírense. No es de nuestra incumbencia. El búnker de la familia Dickens resistió. Esa era su fortaleza. Están acabados. Entonces se difundió la noticia. Las familias que pensaban negociar las condiciones desde sus búnkeres fueron eliminadas. La codicia los convirtió en tontos. El Sagrado Imperio Selene había decretado un impuesto del 90% sobre las fortunas nobles, despojándolos de sus riquezas y privilegios. Algunos intentaron regatear. La respuesta del imperio fue la aniquilación. Ustedes no son nobles de Selene. Los títulos Terran no significan nada para nosotros. Lanzas de energía surgieron de las nubes y dejaron cicatrices fundidas en el suelo. Hubo tontos. Pero también hubo mártires. Ruido sordo, ruido sordo. Tontos hasta el final. En el refugio subterráneo de una ciudadela en ruinas, el oficial centurión de los Templarios Negros pasó por encima de cuerpos destrozados. La fortaleza mostraba las cicatrices de un asalto brutal, ferroacero partido y cadáveres esparcidos. 1000 defensores habían afirmado que lo ocupaban. En verdad, solo lucharon 600, la mitad de los ejércitos privados de ejecutivos nobles. Medio antiguos leales a los hijos de Coral de Arcturus. Para ellos la muerte no era excusa. Por orden del centurión, los últimos cautivos y los resistentes heridos fueron decapitados y la sangre se charcó en el suelo. Marca sus nombres. Erradica sus líneas.
Los templarios negros estaban considerados entre los más comedidos de las 20 legiones astartes. Pero la moderación era relativa. Las familias de traidores fueron masacradas con la misma seguridad que los propios traidores. En el imperio de Selene, no había piedad para los parientes. Sin embargo, la mayoría de los defensores de Coral ya se habían rendido y caminaban bajo banderas blancas con las manos en alto. VRRRRM. Arriba, las sombras se tragaron la ciudad. Los motores de plasma retumbaron mientras los transportes descendían. Los equipos de ingeniería desplegaron grandes sistemas de teletransporte. En unos instantes, decenas de miles de auxilios y más templarios negros se materializaron en Augustgrado. Canales llenos de órdenes de rendición, con contradicciones de nobles testarudos y generales que todavía gritaban que siguieran luchando. El decreto de Valerian se escuchó en las comunicaciones personales. Imágenes de ceremonias de rendición en todo Coral aplastaron los últimos chispazos de resistencia. Entonces la tierra misma pareció rugir con un solo grito. ¡Viva el imperio! Por la emperatriz. Por Selene. Templarios negros, juramos lealtad eterna. Muerte al usurpador. Toda gloria a Selene. Eran las voces de los guerreros de Selene, gritos de triunfo, el rugido de otra victoria. De cerca y de lejos, los cánticos continuaron, rompiendo los últimos fragmentos de la resolución de Coralan. Incluso en la plaza del Palacio de Augustgrado, los ecos aplastaron toda idea de resistencia. Oye, ¿eres fantasmas? ¿Qué otra cosa? Nova Terra se encogió de hombros ante la respuesta del marine. Comentario en broma. Su belleza juvenil destacó claramente en el campo temporal de prisioneros de guerra. Abrió una lata de cerveza, dio un largo trago y respondió. Nosotros también somos humanos. Valerian, abdicé, así que ¿por qué deberíamos luchar hasta la muerte solo porque somos agentes? Ja, al menos el trato que dan a los prisioneros no es malo. Mientras otras tropas de Coral todavía dudaban. Nova y sus fantasmas fueron los primeros en dar un paso adelante y rendirse. A cambio, fueron tratados mejor que la mayoría. ¿Jefe? ¿No tienes miedo de que sea solo la última comida antes de la ejecución?, murmuró un fantasma desarmado. Si querían matarnos, ¿por qué el problema? Esos gigantes se comportan como nobles. Nova sonrió levemente, señalando hacia los templarios negros alineados en filas perfectas. Por pura presencia, los templarios negros se encontraban entre las legiones más impresionantes. Máquinas de guerra clase Titán se alzaban cerca, titanes de acero flanqueando la formación. Miles de guerreros formaban filas ordenadas, con espadas y lanzas brillando. Mientras tropas auxiliares y servidores se concentraban a sus lados. Una alfombra carmesí los separaba. Los oficiales centuriones con ornamentadas armaduras de color púrpura dorado estaban hombro, con los yelmos metidos en la curva de sus brazos. Los sellos de Aquila y las medallas en sus corazas brillaban, su cabello plateado cuidadosamente peinado, sus ojos violetas brillaban sobre sus rasgos nobles, llevando el encanto melancólico de los príncipes. No es de extrañar que esta legión fuera amada por las mujeres de todo el imperio. Ante ellos, doblados y destrozados, los generales del dominio depositaron armas y espadas ceremoniales. La escena era demasiado grandiosa para pasar desapercibida. En medio de aplausos, escribas vestidos con túnicas y pintores de la corte instalaron caballetes, capturando cada detalle con tinta y pincel. Era común en todas las legiones que artistas, poetas y cronistas siguieran a los ejércitos, pero en la tercera legión, bajo el liderazgo de Leiva, se convirtió en tradición. Leiva valoraba la disciplina, el orden y la ceremonia. Muchos de los primeros reclutas de la legión habían sido hijos nobles, inmersos en ideales caballerescos. Bajo su mando, su cultura se había fusionado en algo único, una mezcla de aristocracia, ritual y brillantez marcial. Incluso su amor por las tácticas complejas y con múltiples armas lo reflejaba. Solo la segunda compañía de Hakfu fue un poco más imprudente. Un oficial negó con la cabeza. Es una pena que el capitán no estuviera aquí para la ceremonia. Otro tosió suavemente. Bien. Los gustos del capitán son diferentes. Capítulo 660. Selene, también deseo convertirme en Selnaga. El vacío. Un espacio ilimitado de oscuridad, desolación, caos y desorden, donde furiosas tormentas de energía psiónica oscura aullaban por todas partes, ese era su tema. Al menos,
Ese fue el tema del vacío después de que Amon traicionara a sus compañeros el Naga y estableciera su residencia aquí. Ahora, VRRRM. Por primera vez. El vacío se encendió. La luz surgió, la luz rugió. Aunque no debería existir ninguna estrella dentro del vacío, del cielo parecía colgar un sol, una magnífica espiral de color rojo-violeta, como un superplaneta en erupción repentina. Los destellos que colapsaban hicieron hervir las furiosas tormentas sionicas del vacío, surgiendo con fuerza violenta. Las simples consecuencias de su barrido arrasaron todo lo que estaba a la vista. No importa cuán poderosas sean las amalgamaciones del vacío, no importa cuán antiguos sean los fragmentos de mundos destrozados, bajo el poder remodelador del cosmos se desintegraron en moléculas, reducidas a polvo a la deriva en el vacío. Soy el Sol. Soy el Salvador. El Sol, superando los límites del universo real, se hinchó rápidamente, suspendido en el cielo, envuelto en finas nubes iridiscentes. Brillaba con una luz blanca tenue pero deslumbrante, iluminando la aterradora silueta enraizada en el mar del vacío, viviendo y creciendo junto con ella. Un mar de relámpagos iónicos carmesí hirvió, rodando como hierro fundido. Escarlata y radiante, surgiendo de una tenue niebla. Mentiroso. Hipócrita. Ladrón. Bandido. No eres más que un asesino. ¿Con qué derecho? ¿Cómo te atreves a llamarte Salvador? Los enloquecidos y caídos el Naga rugieron. Desde ese océano hirviente del vacío, innumerables tentáculos y zarcillos de color carmesí y violeta pálido se extendían hacia afuera. Girando en espiral como espinas afiladas, empujando hacia la interminable cortina oscura. Apareció una vaga silueta humanoide, pero su cabeza se parecía a la de un calamar, con innumerables tentáculos retorciéndose. Su cuerpo estaba cubierto de carne gelatinosa en forma de escamas, y su par de ojos compuestos escarlata brillaban como rubíes sangrantes con sangre de paloma. Como una montaña cambiante que se eleva desde el océano infinito, el enorme e hinchado cuerpo de Amon salió de las fauces abiertas del oscuro colectivo bajo el vacío. Grieta. 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 El vacío se hizo añicos. Surgió un trueno enorme, destructivo y desgarrador. Gritando con incomparable poder sioniko oscuro. La esencia perteneciente a los creadores el Naga se derramó, estallando en una destrucción salvaje. Amon rugió, revelando solo la punta de su forma colosal que habita en las profundidades del mar del vacío. Esa resonancia oscura, arraigada con zarcillos hinchados era un océano de resentimiento formado a partir de los cadáveres y la esencia de los el Naga muertos. Fue al vivir en el que Amon había sanado las heridas de la guerra civil, volviéndose cada vez más trastornado. Me envidias. Selene permaneció en silencio sobre el vacío, contemplando el inmenso e indescriptible ser ante ella. Sintió el impacto y la opresión de ese odio, locura y corrupción puros y abrumadores, pero permaneció completamente impasible. Las comisuras de sus encantadores labios se curvaron formando un elegante arco. Ni siquiera se molestó en adoptar aires imperiales, simplemente suspiró suavemente. Todo lo que dices es verdad, pero me envidias. Roar. Amon dejó escapar un aullido frenético. En pocas palabras, estaba desconcertado. ¿Por qué? ¿Por qué Selene podía afirmar descaradamente ser el sol, ser la salvadora? ¿Por qué fue condenado como el feo, caído, el dios oscuro, la abominación que todos debían derribar? Selene, un dios exterior, se atrevió a apoderarse del título de Selnaga. Como el único Selnaga superviviente que aún podía caminar por el vacío, y el más fuerte de todos, habiendo devorado la esencia de sus parientes, Amon había sido testigo, naturalmente, del desarrollo de los acontecimientos en el universo real. El conflicto en el sistema coral había llegado a su fin. Y cuando Valerian Mengsk difundió entre sus súbditos la idea de que Selene era una Selnaga, eso fue lo que encendió la furia de Amon. Los apóstoles del dios exterior ya se habían afianzado en el sector Coprulu. El cambio de estandartes entre los Terran, sus gritos, su adoración y oraciones dirigidas a esta cosa abominable, todo eso puso celoso a Amon. Soy el verdadero Selnaga. Ella no es más que un fraude. Por alguna razón, la voz de Selene, tan suave como el aleteo de una mariposa, golpeó la mente de Amon como el rugido de una motosierra, sacudiendo incesantemente la poca cordura que le quedaba. Plumas que brillaban con una luz carmesí flotaron en el mar de su conciencia. En la oscuridad ilimitada, innumerables sueños clamaban y rugían. Recuerdos de hace miles de millones de años resurgieron, inolvidables,
repitiéndose ante sus propios ojos. Eran los hermosos recuerdos de su mundo natal. Antes de haber sido elegido como Xel'Naga, sus recuerdos más preciados y más lamentados. Se culpó a sí mismo por ignorar la muerte de su civilización madre. Lamentó no haber podido revivirlo. Le dolía estar separado para siempre de lo que una vez conoció y apreció. ¿Por qué vuestra civilización puede compartir vuestra gloria y vuestra vergüenza? ¿Por qué podrías llevar a tu pueblo a la prosperidad? Las esculturas talladas en las proas de esos buques de guerra, Amon vio claramente, eran de este dios exterior ante él. Amon no carecía de conciencia de sí mismo. Esta simbiosis espontánea, esta ferviente devoción, no era algo con lo que sus heterogéneos seguidores pudieran compararse. No lo aceptaré. Es culpa de este universo. Sus celos se extendieron como zarzas salvajes, arraigando en cada rincón de su conciencia. Espíritu caído y cordura parpadeante, leves rastros de nostalgia por su identidad como Xel'Naga, odio y resentimiento hacia el ciclo infinito de la reencarnación Xel'Naga, desprecio malicioso por el universo real, todos estos pensamientos contradictorios se mezclaron. Dejaron el estado mental de Amon tremendamente inestable. Y con la constante provocación de Selene y sus implacables aguijones, se volvió cada vez más trastornado. No, no lo creo. No lo creo. Todo, debe ser destruido. Su viscoso chillido de locura continuó. TSK, tú empezaste los insultos. No eres más que un producto fallido del ciclo Xel'Naga. La mayor mentira y maldad nacida de un ciclo defectuoso, o, tal vez mejor llamarlo una cosa caída indescriptible. En verdad, siento lástima por ese anciano Xel'Naga que te eligió. ¡Qué vergüenza al final! Fue solo charla basura. Pero Selene, aunque no era precisamente hábil para provocar una ira ciega en la gente, era experta en exponer viejas heridas. Ella ejerció su autoridad para atraer a Amon para que recordara los preciados recuerdos que él había enterrado voluntariamente, y luego los hizo añicos una y otra vez en el mar de su mente. Una y otra vez comparó a los soldados de su legión con su mundo natal perdido. Ella lo obligó a preguntarse, ¿y si mi civilización natal no hubiera perecido? Muere, muere, muere. En el mar del vacío, la sangre se filtró de los ojos de Amon, goteando por su grotesca forma. Su hinchado cuerpo planetario se hinchó aún más, la energía psiónica negra estalló, sus tentáculos retorcidos arañaron el brillante resplandor de arriba, golpeando con un fuerte impacto que gotea. Era una táctica de incitación obvia, pero claramente Amon no pudo resistirse. Si hubiera podido resistir, ¿se habría caído alguna vez? En cierto sentido, Amon también era un ser de profundos sentimientos, aunque solo por su mundo madre. Nada mal. Selene inhaló profundamente la esencia liberada mientras Amon luchaba contra el brillo del sol que colapsaba. La satisfacción se extendió por su rostro. La fragancia aquí, aunque inferior a la de un Xel'Naga vivo, todavía era embriagadora. Amon, ¿te has quedado quieto? Después de terminar esto, Selene no se demoró. Ella abrió los brazos. Y con cada paso sobre el vacío, las ondas se extendían hacia afuera como piedras arrojadas a un estanque. Las propias estrellas se movían al ritmo de su paso. El sol avanzó hacia el furioso Amon, como para abrazarlo. Suave sin medida. Sin embargo, lleva la máxima intención asesina. Crack, crack, crack. Dominio imaginario, despliégalo. Retumbar. Como el poder divino desgarrando la creación misma, con una explosión ensordecedora, enormes grietas desgarraron la cortina negra del vacío, extendiéndose infinitamente hacia afuera, como si atravesaran todos los ciclos de los universos Xel'Naga. Era como una estrella demasiado inflada que colapsa en un agujero negro. Este dominio del vacío parecía un estanque al que habían arrojado la bomba del zar, cuyas ondas destructivas encendieron el vacío mismo, distorsionando y retorciendo el espacio. Incluso al otro lado de la barrera del universo real, el templo de Unna vio la grieta cada vez más amplia. En el horizonte que se extiende sobre los cielos, un ultra planeta quemado, elevándose incluso más que la estrella más grande conocida en la galaxia. Los sionicos se retorcieron, el espacio se hizo añicos, el firmamento se resquebrajó y colapsó, y se derramó sangre y lamento sin fin. El templo de la unificación, Ulnar. En medio de desolados fragmentos planetarios, se reunieron partículas de sionica sagrada. Completamente diferente de la locura caída de Amon. Poco a poco tomó forma un vasto contorno de translucidez de color blanco-azul pálido.
Una cabeza parecida a un calamar con innumerables zarcillos, antenas en forma de bigotes y un cuerpo hinchado, su forma es casi idéntica a la de Amon. Horrible e indescriptible en apariencia. Sin embargo, a diferencia de Amon, no tenía malicia. En cambio, irradiaba un aura especial que calmaba el corazón. ¿La presencia de Amon se ha debilitado? Boom crack. Ven. Conviértete en mi poder. ¿No buscas la destrucción? Sigue mi voluntad y extiende la ruina. Ante el ferviente grito de Selene, las últimas defensas psiónicas de Amon se rompieron capa por capa. El vacío lanzó un grito lúgubre de no retorno, seguido por el colapso ensordecedor del cuerpo y el alma de un Selnaga. La esencia se disolvió, los psiónicos se extinguieron. Un espantoso gemido recorrió el firmamento agrietado y oscuro como boca de lobo, como una sinfonía monótona pero trastornada. El creador caído en la cima de todos los Selnaga quedó reducido a cenizas ante ese resplandor, consumido completamente por el agujero negro nacido de la luz trascendente. Nadie sabía cuánto tiempo pasó antes de que el colapso devorador disminuyera. La eterna tormenta de psiónicos oscuros había llegado a su fin. El creciente mar abisal se secó, revelando la forma original del vacío. Aquí se encontraba una vez el santuario minuciosamente construido por los Selnaga a partir de fragmentos de estrellas transportados a través de universos, donde se habían sembrado semillas de vida con esperanza. Pero después de que terminó la rebelión de Amon, todo quedó en nada. La corrupción de Amon, la devastación de Selene, la aniquilación que lo consumió todo. El vacío realmente se había vuelto vacío. Vacío, sin nada. Siempre es más fácil tratar con un oponente que pierde la razón. Selene, relajada y satisfecha, se frotó el vientre. Formó una pequeña lanza subespacial, hurgándose los dientes con fingida indiferencia. Luego se volvió hacia la grieta que conducía al universo real, levantando una ceja. Ya has visto lo suficiente. ¿No vas a mostrarte? Como el otro ya había sido llamado para observar en secreto, apareció el rostro indescriptible de un Selnaga, revelando su verdadera forma. Unos segundos más tarde, abrió sus fauces, una profunda y voz caótica resonante. Saludos, poderosa forma de vida desconocida de dimensiones superiores. Soy Selnaga, el último Selnaga, Ouros. A diferencia de la histeria y la inconstancia de Amon, cuando Ouros hablaba, Selene sentía una firmeza innata y un peso antiguo. El Selnaga llamado Ouros miró al dios exterior que había aniquilado a Amon con un poder abrumador. Gracias por destruir al traidor Selnaga que buscaba aniquilar el ciclo interminable de universos. Ouros expresó su sincero agradecimiento. Quizás Selene albergaba motivos ocultos para este universo, pero cualquiera que fuera su intención, había destruido a Amon, el destructor del ciclo infinito. Ese era un hecho innegable. Fue precisamente la muerte de Amon y el debilitamiento de sus psiónicos oscuros lo que permitió a Ouros liberarse de su sello y regresar a la luz. ¿No te apresures a agradecerme? Ouros, mi comisión no es barata. ¿Qué? ¿Solo un agradecimiento? Mi valor no es tan barato. Selene miró a este Selnaga de aspecto amable. Aunque sus apariencias eran las mismas. Era mucho más agradable a la vista que Amon. De hecho, el temperamento y el porte eran muy importantes. Poderosa forma de vida desconocida de dimensiones superiores. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puede ofrecerte este universo? Preguntó Ouros. Aunque Selene exudaba un aura de ruina y decadencia no menor que la de Amon, quizás incluso mayor, su resplandor de razón y civilización no podía ocultarse. Contradictorio. Ouros no podía entender. ¿Podría ella también desear esparcir las semillas de la vida? Selene, bueno, más o menos. Estoy aquí para desarrollar civilizaciones. Aunque mis métodos pueden ser un poco toscos. Sin reservas, extendió su mano hacia los Selnaga, sonriendo, es simple. Yo también quiero convertirme en Selnaga. Ouros. ¿Estás bromeando?